poeta griego que nació en Alejandría. Él habla de la ciudad y su presencia en la poesía griega se ha vuelto un nuevo clásico, digamos, ¿no? Entonces, comenzamos con un poema de Constantín Cavafis. Esperando a los bárbaros. ¿Qué es lo que esperamos reunidos en esta plaza pública? Los bárbaros llegarán hoy. ¿Por qué tal inacción del Senado? ¿Por qué están sentados los senadores sin legislar? Porque los bárbaros llegarán hoy. ¿Qué nuevas leyes podrían los senadores pasar? Cuando los bárbaros lleguen, ellos harán las leyes. ¿Por qué se levantó nuestro emperador tan temprano y está sentado en la puerta principal de la ciudad sobre el trono agitado, llevando su corona? Porque los bárbaros llegarán hoy y el emperador los espera para recibir a su jefe. De hecho, se ha preparado para entregarle un pergamino. En él están escritos muchos títulos y nombres de honor. ¿Por qué han salido nuestros cónsules y los prétores llevando hoy sus hojas, sus togas rojas bordadas? ¿Por qué llevan brazaletes salpicados de amatista y anillos de brillantes esmeraldas que refulgen? ¿Por qué portan costosos bastones tallados magníficamente con plata y oro? Porque los bárbaros llegarán hoy y esas cosas deslumbran a los bárbaros. ¿Por qué no vienen los dignos oradores como de costumbre a hacer sus discursos, a decir el suyo? Porque los bárbaros llegarán hoy y ellos se aburren de la elocuencia y las disertaciones. ¿Por qué esta súbita inquietud y confusión? Cuán solemnes se han vuelto sus caras. ¿Por qué se vacían rápidamente las calles y plazas y vuelven todos a sus casas tan pensativos? Porque la noche está aquí, pero los bárbaros no han llegado. Algunas personas llegaron desde las fronteras y dijeron que ya no quedan bárbaros. ¿Y qué será de nosotros ahora sin los bárbaros? Esa gente era una especie de solución. Este es el poema de Cavafis que quería leer a propósito de lo que hablemos enseguida. Esperando a los bárbaros es un título de este poema. El escritor J. M. Coetzee. Este poema fue como una introducción. Coetzee toma este poema para titular una de sus mayores novelas, que se llama justamente Esperando a los bárbaros. Y me entusiasma hablar de esta novela y me emociona mucho porque fíjense que ahí hay un tremendo enfrentamiento entre la verdad y las verdades construidas de otra manera, la injusticia, la justicia. Es una novela verdaderamente importante para reflexionar, incluso, les diré, en el México de hoy, ¿no? ¿Quiénes son los bárbaros? Los pobres, ¿no? Estamos esperando a los bárbaros. ¿Por qué los legisladores? Y no vendrán los bárbaros. Ellos tenían la solución. Claro, hay una cosa, hay un importante pensador sobre la economía que dice sin los pobres el capitalismo se derrumba, ¿no? Entonces, esta novela
tiene mucho, pero muchísimo que ver con esto de lo que estoy hablando. Hay que recordar que Coetzee nació en Ciudad del Cabo, en África, en Sudáfrica. Es un escritor sudafricano blanco que estudió en su país, y en Sudáfrica, y después estudió en Austin, Texas. Después se fue a Londres, trabajó trabajó allá. Después no estoy seguro si hizo alguna especialidad allá o regresó a Sudáfrica, no estoy seguro. Pero bueno, su formación es muy importante. Él hizo un doctorado en lingüística, cosa que no le da el talento como escritor, ¿no? La cosa es que esta novela ganó el premio Booker, si mal no recuerdo, pero también Coetzee ganó el premio Nobel en 2003, si mal no recuerdo. Déjenme ver si tengo algún dato aquí, donde digan... fue uno de los grandes libros del siglo, sin duda uno de los más importantes, Esperando a los bárbaros. ¿De qué se trata esta novela? De un imperio que está en una frontera y que está en el desierto, y que hay un pueblo fronterizo, una especie de fuerte, amurallada, más o menos así la imagino, porque después, enseguida hablaré de la película, pero, porque la película es muy afortunada. Resulta que hay un magistrado, le llaman, encargado de esa comunidad pequeña, que de algún modo teme a los bárbaros que están del otro lado allá, esos hombres salvajes, esos hombres peligrosos para el poder, ¿no? Útiles también, sin duda. Entonces de pronto llega, hay un estado de emergencia, quizá inventado por estos seres ahí el ejército imperial, que llega ahí al pueblo donde está este magistrado, que es quien narra la novela. La narra en primera persona, de una manera maravillosa, pero llegan estos soldados imperiales que viven en el imperio muy cómodos, vienen al desierto, no saben nada del desierto, y de pronto se encuentran con el magistrado que los tiene que recibir porque son superiores, y entonces vienen a decir: los bárbaros son nuestros enemigos. Y el magistrado que vive ahí dice: no, ningunos enemigos son estos hombres, esta es su tierra, nosotros estamos invadiendo su tierra. Es decir, ellos son hombres del desierto, han sobrevivido y vivido ahí, y ahí tienen una cultura y una lengua y su canto y todo eso, ¿no? Entonces, el magistrado no cree en estas ideas imperialistas, ¿no? Bueno, la historia es contada por Coetzee de una espléndida prosa, con una espléndida prosa. Y bueno, llega el momento en que al magistrado, pues, porque un día estos soldados imperiales vienen y torturan y matan a los bárbaros que agarraron por ahí, los traen y los dejan en la celda de ese pueblo, y el magistrado no puede creerlo, y se opone, y después se van a hacer la estrategia al no sé a dónde, al imperio, y deja pues los muertos y un montón de lastimados, torturados, y nos vamos a un corte. Regresamos, está con nosotros Óscar Millán enseguida, y seguiremos hablando de esta novela un ratito más. Regresamos.
Decía yo que ir hablando un poquito de esta novela y después de la película que acabo de ver, por cierto, Esperando a los bárbaros, está en Netflix, ahí está. Y bueno, Oscar, ¿cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Hablando de cohetes, estoy muy emocionado con haber visto la película y me revivió la novela. Me revivió la novela porque cuando ganó el premio Nobel, que fue, no sé, mano, 2003, No recuerdo. vamos a checarlo y damos la fecha, el año exacto. Creo que en 2003 recibió el premio Nobel. Yo leí inmediatamente la novela, después leí Desgracia y ahora por fin voy a terminar El hombre lento. El hombre lento de Coetzee. Es otra novela. Es un gran novelista. Es un gran novelista. Y fíjate que en esta historia me impresiona mucho porque tiene mucho que ver con las políticas contemporáneas. Podemos revisar Estados Unidos en la política, en el poder, en los pobres, en esa sociedad tan abigarrada, pues cuasi destruida por el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, y podemos hablar de México, ¿no? En México hace muchos años los bárbaros no existen. Nada más han sido utilizados, hemos sido utilizados los bárbaros para que pisen sobre nuestros hombros, ¿no? Entonces, bueno, esta película y esta novela, que además la película me encantó, ahorita voy a hablar de la película porque tiene cosas muy, muy buenas. Resulta que ese magistrado, el que narra la novela, es la voz de la justicia, es la voz de la humanidad. Cuando destrozan a los 15, 20 bárbaros que torturaron con un cuchillo, en fin, que estos seres de las fuerzas especiales imperiales, vestidos muy elegantemente de azul marino con sus gorras, destruyen la vida de los pobres que atraparon. Y se van, y se queda por ahí, el magistrado va y dice, váyanse, los libera. Pero se queda una muchacha que no puede caminar porque le rompieron a golpes los tobillos y la dejaron ciega. Una muchacha bárbara que el magistrado la lleva a su casa, le cura las piernas, le cura los golpes de aquí, en fin, ¿no? La atiende. Y entonces un día le dice, puedes quedarte aquí o te llevo con tu gente, en fin. Eso pasa. Va y le entrega con su gente, con los bárbaros, que además son unos tipazos, ¿no? Orientaloides, ¿no? Con sus gorras, con sus cosas, en unos caballos. Es decir, son los bárbaros. Y bueno, él regresa y ya está el ejército imperial, lo recibe y lo empiezan a torturar, lo mandan a un juicio, a la espera ahí, y anda el pobre sin qué comer, todo esto, ¿no? Nosotros esperando a los bárbaros, porque torturaban a aquellos seres, a aquellos hombres, diciéndoles que confesaran, que es cierto que los bárbaros se están armando para acabar con el imperio. No era cierto. El magistrado le decía, ellos no son nuestros enemigos, ¿no? Y bueno, total que pasa todo esto y hay una parte donde el magistrado, el narrador de la novela les dice a los imperiales, no, en fin. Van y todo lo que les anticipó el magistrado a estos soldados, ¿no? Sucedió. Los vencen. Es decir, no sé si los vencen, no se dice, pero ahora sí serán sus enemigos porque los provocaron. Este hombre, este capitán que torturó bárbaros, tiene que ver con la destrucción de una buena relación.
que ya no se recompondrá, ¿no? En fin, es una novela espléndida. Y acabo de ver la película. La película es muy buena. Está dirigida por un tal Ciro Guerra. Y el odioso coronel Hall lo hace Johnny Depp. Lo odias. Es odioso. En fin, la película está muy buena, ¿no? Además, es muy hermosa la muchacha que el comisionado. Y el comisionado, un actorazo. Todo muy bien hecho. Trabaja un actor que hizo el personaje de Edgar Allan Poe en otra película. Y ahí aparece. Muy bien hecha. Yo creo que el director leía poesía, porque hay momentos muy poéticos, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí hablamos de Coetzee y recomendamos muchísimo la novela. Está en Netflix. Waiting the Barbarians. Esperando a los bárbaros, que es esa novela. Y recomiendo El hombre lento, recomiendo Juventud y Desgracia. Desgracia es espléndida. Yo creo que no se van a arrepentir si leen esa novela y te la recomiendo, Oscar. Te devuelvo las recomendaciones que tú me has hecho. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa hoy. Bueno, Cavafis hoy tiene aquí un lugar muy importante. Hoy nos vas a hablar de un escritor mexicano, ¿no? Sí, sí. Ok, leemos un poemita de Cavafis, ¿no? Vamos a uno pequeño para que... se llama Monotonía. Un monótono día sigue la otra idéntica monotonía. Las mismas cosas ocurrirán, volverán a ocurrir. Los mismos momentos nos encontrarán y no nos dejarán. Un mes pasa y da paso a otro mes. Es fácil adivinar los eventos que vienen. Son los tediosos eventos de ayer. Y el mañana termina por no aparecer un mañana. Qué interesante. Vamos a leer después otro. Hoy nos vas a hablar de un escritor mexicano, Marco Antonio Campos, ¿no? Así es. Y aquí en este libro tiene poemas en prosa, algunos ensayos velados y algunos cuentos. De Cavafis dice que es un griego de nuestro tiempo que escribe como un griego de la antigüedad. Mira. Y ya se menciona a otros poetas. Este libro de cuentos se llama La desaparición de Fabricio Montesco y apareció en una colección muy, muy bella que habla de una parte de la historia editorial de México con este sello llamado Joaquín Mortis. Y son libros, los que salieron bajo esta colección, libros muy bellos, muy bien impresos, muy bien cuidados. Todo esto pasó entre los 60s y los 80s, hasta que Joaquín Mortis decidió vender los derechos y a muchos autores. Y cualquier libro que uno encuentre en esta colección, pues casi es garantía. Yo lo conseguí en una librería de viejo. Y además se conservan muy bien. Esta es la primera edición, es de los 70s y está... Sí, yo tengo la primera edición también de ese libro. Está impecable. Y bueno, Marco Antonio Campos es conocido como poeta. Creo que su obra poética ya está... No sé si la palabra sea periclitada, pero creo que ya su poesía, dado las antologías que constantemente hace, ya... Yo veo los mismos poemas, no veo poemas, ¿no? Yo creo que su obra poética, a él le ha puesto ya un punto final. Ajá. Pero sigue él publicando en La Jornada semanal y en diversas editoriales su obra narrativa. Entonces, creo que su obra narrativa está abierta. Y
algo que yo he notado, por ejemplo, estos cuentos que están muy bien escritos. Decía Cortázar Arriola que los cuentos deberían ser un poco muy cercanos con la poesía, porque deben estar muy bien escritos y deben tener bastantes diamantes regados. La novela no. La novela puede haber páginas no más bien escritas, y los hallazgos son más esporádicos. Pero en estos cuentos hay todo, hay historias de amor, hay historias donde hay erudición. Hay un cuento asombroso que se llama La vida de Domenico Nicolau, donde hace estos jugos borgianos entre datos que son ciertos y ficticios, pero te sitúa muy bien en la época. Tú piensas en mitad del Renacimiento, que fue además, creo que Marco Antonio Campos viajó muchísimo y con autenticidad, quiero decir, viaja. Se dedicó a vivir en los países y a mamar la cultura de esos lugares. No fue un turista, creo que fue un hombre que se arraigó en cada país que pisó. Se ve los desaguisados que pasó, por ejemplo, en Francia, que parecen ya lugar común de escritores latinoamericanos. Es un país que trata muy mal a los escritores de este lado. ¿Qué país? Francia, París. Okay. De hecho, el cuento se lo dedica a Monterroso. Y así como Campos, escritores más recientes, yo nada más veo que hablan, pues casi siempre sabemos que era corte. Ajá. Ok, vamos a un corte y regresamos. Ya regresamos. Un poema de Cavafis, ahorita que estamos hablando de Marco Antonio Campos, que yo lo conozco, los conocí. Dice, aunque hayamos construido sus estatuas, aunque los hayamos sacado de sus templos, los dioses no han muerto por ello, en absoluto. Oh tierra jónica, es a ti a quien ellos aún aman, es a ti a quien sus almas aún recuerdan. Cuando la mañana de agosto se alza sobre ti, un vigor de su vida se mueve a través de tu aire y de vez en cuando una figura de juventud etérea, indistinta, con paso rápido, cruza por sobre tus cerros. Qué buen poema de Cavafis, ¿no? Que a Marco Antonio Campos le gusta Cavafis, ¿no? Incluso ha escrito poemas sobre Cavafis. No estoy seguro si de alguna otra lengua lo ha vaciado al español, porque él es traductor también. Es buen traductor. Hay una obra de traducción de Marco muy buena, ¿no? Y te decía, para mí Marco Antonio Campos me gustan sus ensayos. Ha sido muy educativo para mí. Su amistad en otrora fue muy aleccionadora y muy buena, y yo aprendí mucho con sus ensayos, ¿no? Estuve un poco en un taller con él, tomé un curso sobre Borges y en fin, es un hombre de pensamiento sobre la literatura, dedicado totalmente a la literatura, y los viajes han sido muy importantes. Soy lector de su poesía, he publicado textos en España sobre sus libros. Sobre uno de sus libros yo escribí para una revista española y luego para otra sobre otro libro que habla de España, incluso publicó Visor. Hay un poema dedicado ahí comparto una dedicatoria con otras personas, en fin, ha sido un escritor importante para los jóvenes que fuimos. Los jóvenes que fuimos, que ya no somos. Pero bueno, ese libro, específicamente ese libro, tiene una prosa muy poética. Sí, ¿no? yo creo
es ya un libro de madurez. Un libro donde Marco Antonio ya es sólido y creo que lo traje a colación porque la cuentística actual de Marco Antonio todavía está más lograda. Aquí hay muy poco sentido del humor. Creo que hay mucho... Marco Antonio en sus poemas es un poeta grave, un poeta, pues, como... De la desdicha, ¿no? Sí, exacto, de la desdicha, de los hierros, del sueño de la literatura, dejarlo todo, incluso dejar de lado el amor. Y no está diciendo, pues, chismes de la revista Hola, en sus poemas está muy claro, en sus cuentos y en su obra. Pero el último campus, el de los cuentos que yo he leído en la jornada semanal, están llenos de gracia, están muy bien escritos, pero de verdad te suelta, ríes, hay mucho humor, que yo creo que es la nota de sabiduría. Cuando un escritor, sin ser chistosete ni nada de eso, puede colarse el humor y reírse de la circunstancia, es una nota alta de sabiduría. El peligro del humor, Oscar, yo creo, es sin duda alguna el paso del tiempo. ¿No? Claro. No todo el mundo es Molière, que desde el siglo XVI nos estamos riendo, ¿no? Exacto. Nos provoca risas. Es decir, es muy difícil el humor en la literatura, yo creo. Digo, yo el primer Marco Antonio Campos, quizá yo no lo he leído ya, pero hay cuentos que por su gravedad, por su tristeza, por su hondura, dice cosas luminosísimas, ¿no? Es decir, me acuerdo mucho, hay un cuento que se llama María del Sol, hay otro cuento que se llama, bueno, No pasará el invierno. Ese es un cuento bellísimo, con un final, veo entre nubes, en lo borroso ve la figura del padre dándole una naranja. Es un final tremendo. Muy bueno, muy bueno. Ese libro lo publicó Joaquín Mortis también, precisamente. Y yo lo comenté. Yo he comentado como unos 10 de sus libros. siempre he escrito sobre Marco Antonio. Fuimos muy buenos amigos, ¿no? Muy buenos amigos y yo presenté sus libros, comenté, escribí en la jornada sobre él. En fin, conozco su obra, yo creo que tengo absolutamente todos sus libros. Un escritor, como decía Pacheco, polígrafo un poco, ¿no? Sí, exacto. Sí. Hay un libro bellísimo que se llama Las ciudades de los desdichados. Hay otro que se llama unas miniaturas sobre el señor Mozart, no estoy seguro. Sí, que también es muy bueno, ¿no? Es muy buen libro. Marco es un gran escritor, ¿no? Sin duda alguna. Pero bueno, qué padre que alguien de tu generación lea estos libros, ¿no? Sí, todavía tengo ese afán. Ese buen gusto o ese mal gusto, no sé qué será, pero... Todavía creo que vale la pena perderse en el bosque de la literatura. Y ese bosque está también en las librerías de viejo, con algo de olfato y conocimiento, pues no derrapas. Tú que eres aficionada a las librerías de viejo, siempre se encuentran buenas... siempre se encuentra uno ahí buenos libros valiosos, viejos, tal, incluyendo las infecciones a veces de las manos, ¿no? pero fíjate que Joaquín Mortis dejó un legado importantísimo. No, hay libros que todavía están de pie. O sea, no sé cuántos libros editados en 70s estén igual de bien que los que editó él, en papel, en lomos, además muy bellos. La verdad es que había un arte original. La verdad, la literatura hoy ya ponen unas portadas pusilánimes, agarran dibujitos de aquí y de allá. O sea, ahí había de verdad un trabajo de arte. Yo creo mucho en eso que dice Humberto Eco,
nadie acabará con los libros, nadie acabará con los libros. Yo creo en eso, ¿no? Y fíjate que hablando de esto, Marco Antonio ha sido un gran lector también. Sí, hay que reconocer que generalmente todo gran escritor, todo escritor que se precie de serlo, ¿no? Hoy te recordé una cosa que sea Foster, es un gran lector. Incluso los pintores. Fíjate, yo creo que los pintores que yo conozco al menos han leído un par de buenos libros, de buenos autores, ¿no? Conozco otros pintores totalmente neófitos de la literatura y de la poesía y del teatro y de tal, que lo único que hacen es pintar. Y dicen menos, ¿no? Siempre es importante que los artistas se nutran de otras artes, yo creo, ¿no? Es decir, yo no sé mucho de música, pero me esfuerzo. Por cierto, viene la Semana Santa y ya oí lo que me recomendaste, Oscar. La Pasión según San Juan es la versión que me dejaste ahí en el Spotify. Ya la escuché bien. Sigo prefiriendo la Pasión según San Mateo. Muy bien. ¿Tú prefieres la de San Juan? Sí, totalmente. Dame razones. Pues la de San Mateo la escucho un poco más cortesana, más hecha al barroco. ¿Cortesana tal como significa? Me refiero como a esta música de cámara, ajá, de Vivaldi, hecha de manera alegre y además agradable. Yo en la Pasión según San Juan veo una obra de corte más religioso. Ambas son grandísimas. Nada más que la de San Juan yo la siento ligeramente más ascética. Y en ese ascetismo, en esa que no se entrega fácil, para mí está su encanto. La de Mateo es más agradable, definitivamente, así para la escucha. Soy una escucha de música mucho más neófito que tú, Oscar. Tú estudiaste música, pero fíjate que a lo mejor por eso que dices, ¿no? Es más bonita la de según San Mateo. Y además tengo años oyéndola cada Semana Santa, porque acuérdate muy bien, Bach estrenó la Pasión según San Mateo un Viernes Santo de cierto año. Hoy me acordaba el año, pero la escucho al lado de la lectura del Quijote, entonces también se me ha vuelto encontré mi libro del Quijote, que tengo la obra completa de Cervantes, pero buscaba esta edición. Y ya la encontré, lo tenía enfrente de mí. Ya nos vamos a despedir. No, es corte, ¿verdad, Paco? Ok, entonces, ahorita hablamos de cualquier cosa. Regresamos, vamos a un corte. Estamos de regreso, yo estaba comiendo manzana. Qué rica la manzana. Siempre me como una manzana antes de hablar. Bueno, encontré esto, Oscar, que es la del cuarto centenario, que publicó Conaculta. Qué cosa aquello. 120 pesos este libro, me encantó eso. Y yo en ese tiempo era funcionario de literatura y me regalaron uno de Conaculta. Entonces, esta es la edición que me gusta. Además, la letra está cómoda y está muy bien anotada. Es la edición de Martín Ricker. Entonces, creo que bueno, empiezo ya. Estaba espantado porque no encontraba esto. Dije, me va a tocar que leerla en la de Aguilar, letrita así chiquita ya para mis anteojos. Entonces, la Pasión según San Mateo la escucho por eso. Y porque me gusta mucho, hay cosas que me estremecen, ¿no?
Y además tengo la letra en alemán, claro que no la leo, ¿no? Con la traducción. No sé qué tal será la traducción, pero la leo y la escucho y estos días, si algo tengo para frecuentar alguna cosa relacionada con la iglesia, es en estas fechas escuchar a Bach. Que claro, ya empecé a escuchar desde hace una semana y he escuchado otras cosas, ¿no? Pero bueno, quiero encontrarle sabor a eso, a la de San Juan. Sí, te mandaré otra versión. Mándame otra versión. Soy capaz de oír unas 4 si quieres. Y ya me las recomiendas a ver si, a ver si logro empatar ese casi amor que le tengo a la Pasión según San Mateo. Bueno, la semana pasada, Oscar, que por causas totalmente justas, no llegaste, me quedé pendiente de hablar de un texto de Italo Calvino, pero de un texto que hace de los autómatas, que es la portada de este libro, que en realidad no sé si porque es muy amplio el tema de los autómatas. Yo creo que hablaremos de Italo Calvino en otra ocasión, de ese texto, aunque prometí hablar esta semana, pero para complementar, hablar de Italo Calvino con su antología del cuento fantástico del siglo XIX, que es simplemente espléndido. Pero bueno, Marco Antonio Campos, tiene poemas muy buenos. Yo creo que... Sus poemas en prosa me gustan. Sí, y bueno, conozco por ejemplo el que te dedicó a ti, le dedicó a Gaspar y a Jorge Bustamante, que se llama Morelia. Bueno, que no recuerdo el título, pero va sobre Morelia. Y sí, me menciona ahí, ¿no? Sí, estás en la dedicatoria. Y pues creo que su obra narrativa sigue abierta, es lo que él sigue publicando prosa. Hace poco publicó una traducción en ediciones El Tucán de Virginia de Tabaquería de Fernando Pessoa. Se aventó en su versión, yo creo que... Ah, mira. Ya ha habido muchas muy buenas. Tenemos, está el Alto de Paz, por ejemplo. Y en Círculo de Poesía, Mario Bojorquez es una autoridad. Él está becado por el Instituto de Camões y le han abierto las puertas en Portugal. Pero... Buen cuate, ¿no? Buen amigo. Marco Antonio presentó ese libro junto con él. Entonces, la verdad, leyó la traducción, me gustó. Y también del español al portugués, pues hay un túnel amplio y luminoso. Sí. No ha traducido a Nuno Judice, Marco. Mira, no sabía. Sí. Y hay una versión de Vendrá la muerte, tendrá tus ojos, de Marco Antonio Campos, un librito que publicó el Tucán de Virginia y que yo lo he leído aquí en el programa cuando leímos algo de Cesare Pavese, eran traducciones de Marco Antonio Campos, lo dije. Buen traductor del italiano. Sí, además Italia, eso se deja ver en sus cuentos y en su poesía. Italia fue el lugar amado de Marco Antonio, dado que el frío de París, y creo que el problema de París para los latinoamericanos son los latinoamericanos, donde él encontró, lo que él pedía era el sol de Italia, y sí, lo que se deja ver también en los cuentos es su conocimiento de la lengua italiana, de la literatura del Renacimiento. No solo conoce a Dante y a Cavalcanti, sino conoce a toda una playa de poetas en esa lengua. Y es algo que deja ver a cada rato en sus cuentos y en su poesía. Sí, es muy amigo de Emilio Coco, un poeta muy bueno, italiano, que conocimos acá en México. Pero fíjate, creo que, bueno, los europeos nos ven a los latinoamericanos como objetos exóticos, o no nos ven. Si no somos exóticos, no valemos gran cosa. Eso también, ¿no? Uno
ama su literatura y sus historias y todo eso. No tanto sus ciudadanos. Pero bueno, es interesante también, porque ellos son muy viejos. Claro. Son muy viejos, Oscar, por eso tienen grandes obras, ¿no? Yo hablaba de ahora unos amigos que van a ir a Europa, decía tienen que ir al cementerio de Montparnasse o a Père-Lachaise, donde está la tumba de Molière, que es una tumba, pues es difícil decir, pero es una tumba muy bonita y muy inspiradora. Y dice, aquí yace Molière, el rey de los actores. En este momento la hace de muerto y le sale muy bien. Eso es muy interesante, pero a mí Molière, puedo leerlo, lo he leído creo que toda mi vida. Molière es encantador, ¿no? Esas cosas conservan los europeos, ¿no? Y Marco Antonio Campos ha sido un gran lector de la literatura europea. Sí, también habla alemán y tradujo a muchos poetas alemanes, a Track, por ejemplo. A Track, hay uno que se apellida Kunze, un poeta que de una Alemania a otra mandaba los poemas por carta, disfrazados, y luego encontraron en su casa, abajo en el piso, encontraron una serie de poemas, pero mandaba cartas como cartas, entonces se las dejaban pasar los nazis, ¿no? Y no eran cartas, era su obra, porque estaba muy señalado. Marco Antonio Campos tradujo algo, además estuvo en Salzburgo en el Instituto de Lenguas Romanísticas, dando clase, y tradujo pues muchas cosas de allá para acá. Una cosa que tal vez no hizo fue de aquí para allá, ¿verdad? Eso hubiera sido generoso. Mira, ahorita él tiene, cuando en la jornada hicieron el número dedicado a César Vallejo, él hizo un texto y pues muy bueno que está en línea, pero él tuvo un acercamiento al París de Vallejo y con muchas amistades de César Vallejo. Y tiene a propósito también unos textos, además de un poema que me gusta mucho, que de leerlo recuerdas el dolor de ese poeta, de ese tan dolido poeta peruano. Tiene un texto donde recrea los últimos días de Vallejo. Y ese texto está en la red y está muy bien documentado y nos da una idea más cabal de quién era César Vallejo, que ha sido otra de sus devociones, la figura de César Vallejo. Sí, sí. Yo en París tuve que ir y sentarme en la tumba de César Vallejo y escribir un verso, ¿no? Sí, hay una experiencia muy extraña, Oscar, muy extraña, de estar sentado en la tumba de los autores de obras que tú amas y que has leído toda la vida, ¿no? Lo sientes tan cerca. Ya nos vamos a ir, Oscar. Bueno, pues nos iremos. Muchas gracias a Paco, a Lucero, a Enrique, que están allá. Muchas gracias a Luna Mía Café, que nos patrocina el cafecito todos los jueves y que está ahí en Alonso de Cáceres 58-B en la colonia 5 de Mayo, a media cuadra de Tatabasco, a una cuadra de Bucareli, ahí por la gasolinera de Poza Rica, por allí merito el mejor café de la mañana, el mediodía y la noche. Vamos a despedirnos. Gracias, Oscar. Nos vemos la próxima semana. De aquí nos vamos a tomar un café nuevo. ¿Cómo no? ¿Ok? Nos despedimos con este poema de Cavafis que se llama La Ciudad. Dijiste, me iré a otra tierra y me iré a otro mar, encontraré otra ciudad mejor que esta. Todos mis esfuerzos son una condena del destino y mi corazón está como un cadáver enterrado. ¿Cómo podría permanecer mi mente en esta tierra baldía? A donde vuelvo los ojos, donde quiera que mire, veo las ruinas negras de mi vida aquí, donde pasé años destruyendo y malgastando.
No encontrarás nuevas tierras, no encontrarás otros mares. La ciudad te seguirá, vagarás por las últimas calles y envejecerás en los mismos barrios y te volverás gris en las mismas casas. Siempre llegarás a esta ciudad, no esperes otra. No hay un barco para ti ni hay camino. Así como has destruido tu vida aquí, en esta pequeña esquina, la has arruinado en el mundo entero. Recuerden, amigos, que si sabemos esto de la ciudad, es posible que salgamos vencedores. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.